Bienvenidos a un episodio más de Quedamos en Eso. El día de hoy es un episodio súper especial. Tenemos como invitada a Maite, la cual es una persona que admiro mucho y nos va a estar contando un poquito sobre muchas cositas importantes que se vienen. Maite, bienvenida. Gracias, Blay. De verdad que me siento sumamente contenta, emocionada y muy orgullosa. A este muchacho yo lo conocí hace más de 10 años, no hablemos del tiempo mejor. Y ahora estoy aquí a la par tuya. La verdad es que me siento súper feliz y muy agradecida con la vida de volver a ver. Buenísimo. Más bien, de como que las cosas se dan por algo, ¿verdad? Sí, En el sí. momento justo. Pero no, súper bien. Muchas gracias por estar acá y nos gustaría saber quién es Maite. Qué complicada esa respuesta. Siempre es un poco complicado hablar de uno, pero también es bonito, ¿verdad? Ver cómo uno se percibe a sí mismo, ¿verdad? Es algo que con el tiempo, ¿verdad? Uno va a trabajar. Una de las formas fáciles, yo creo que de describirme es que soy amante de las causas perdidas. No, no, en realidad no son perdidas, soy una rebelde con causa, como te decía ahora, ¿verdad? Creo en el poder transformador de las personas. Creo que estamos en el mundo para realmente dejar una huella en otros y que los otros dejen una huella también, ¿verdad? En nuestras vidas y de alguna forma impactar, ¿verdad? Hacer ese propósito, ¿verdad? Impactar en diferentes situaciones con diferentes personas que realmente te hagan sentir bien, que ves ese potencial en ellos, ¿verdad? Y a veces uno ocupa que alguien crea en uno. Y eso me encanta, ¿verdad? Me encanta creer en las personas, me encanta también que crean en mí y de alguna forma siempre ando como buscando aquello que me dé satisfacción, generalmente son cosas complicadas, que tienen que ver, no sé, con problemas ambientales, que tienen que ver con la injusticia social, ¿verdad? Que son causas que de verdad desde niña siempre me han dolido, ¿verdad? Son realidades que duelen. Y de alguna forma uno siente que tiene esa obligación, ¿verdad? De no ser un espectador más dentro de esas realidades, sino que tienes que hacer algo más, tienes que aportar, ¿verdad? Justamente a la humanidad, si quieres un lugar mejor, tienes que hacer algo por eso. Entonces, ahí ando, ¿verdad? Buscando esas causas o ser ese elemento transformador de realidades, ¿verdad? Que afecte la vida de otras personas. Perfecto. ¿Y cuál fue la primera causa que la llamó? Muchas fueron como cuestiones, ¿verdad? Que usted tiene que hacer de alguna forma porque te toca enfrentar, ¿verdad? Entonces siempre desde muy jovencita empecé a trabajar, a estudiar, pero era más como esa necesidad de buscarme un futuro, ¿verdad? Y adaptarme a las situaciones que me estaba demandando, qué sé yo, el contexto laboral o social del momento. Creo que la primera causa que realmente empiezo a tomarme muy en serio fue el haber estudiado historia, una carrera que no paga y me lo habían advertido mucho, ¿verdad? Mis papás, muy linda, pero eso no te va a dar de comer y pues me fui a estudiar historia, ¿verdad? Ya había estudiado administración, informática antes y sí, me sirvieron mucho, me sirven mucho ahora. Siempre nos va a servir todo lo que sea aprendizaje, pero creo que fue la primera vez que me sentí realmente cómoda, apasionada, ¿verdad? Dentro de una causa que era el estudio, ¿verdad? Justamente toda esa diversidad que encierra la historia, el conocimiento de tantos aspectos, ¿verdad? Multidisciplinarios. Y trabajé poco en historia porque no había trabajo, como bien decía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscar cómo aplicar de alguna forma, ¿verdad? Todo ese conocimiento y pensaba que no iba a dar clases, que no era lo mío, y sin embargo pasé dando clases muchos años, empecé a darme cuenta que más que dar clases era ayudar, ¿verdad? Impactar a las personas, em, tener tener esa llave, ¿verdad? Que le permitía a esas personas que tal vez estaban un poquito trabadas por falta de una cosa simple, ¿verdad? Que se trataba el bachillerato en ese momento y que podían dar ese gran salto, ese gran salto y ahora tenemos, imagínense ustedes, ¿verdad? Grandes profesionales y gente que está haciendo cosas lindísimas. Entonces creo que el instituto, ¿verdad? Que hace 14 años, ¿verdad? Formamos el APCO en Heredia se convirtió en esa primer causa
donde empecé a transformar vidas de alguna forma. Más de 1000 estudiantes, ¿verdad? Salieron del instituto y logramos los primeros lugares, ¿verdad? Académicos, porque siempre como que la exigencia, ¿verdad? Es parte de ese camino correcto, ¿verdad? Que tenemos que hacer y que nos trae esos rendimientos, ¿verdad? De regreso. Sí, como se mencionaba, o sea, yo tengo bachillerato, gracias a Maite, porque yo salí del cole y yo dije, mae, eso era como en décimo. Ujú, Y yo dije, mae, odio los estudios, ujú. ya no quiero nada con esto. Hasta que llegó Maite y como ese don que tiene Maite, superpoder de cambiar vidas y mentalidades de las personas, me cambió la mentalidad, me cambió la vida y salí de ahí amando los estudios. Yo dije, mae, pucha, yo Maite lo ocupaba como profe en mi colegio para que Ay, esto qué lindo. sirviera. Ujú, Pero no, súper bien, LAPCO, le tengo mucho cariño, sí, sí. fue un instituto muy, muy bonito y sé que varias personas piensan lo mismo. Sí, fue una época muy linda, ¿verdad? Creo que fue donde realmente ese factor humano se sintió más de cerca. Yo sí debo también reconocer, ¿verdad? Que él fue parte de uno de los grupos privilegiados que tuvimos en LAPCO. En serio, fue un grupo muy particular. Yo recuerdo siempre con mucho cariño el grupo de ustedes porque eran muchachos muy inteligentes, ¿verdad? Recuerdo Neto, ¿verdad? Que era tu compañero, Jen, Steven, Barquero, o sea, yo los tengo como muy grabados, de verdad que les mandamos un beso si están viendo este programa, venga, así que hacen esos dos juntos ahí, este, muy inteligentes, que más bien se aburrían con el sistema formal de los colegios. Yo creo que ese era nuestro gran fuerte, ¿verdad? Darnos cuenta de que no era un problema de aprendizaje, sino un problema de motivación Ujú. y que el sistema educativo, ¿verdad? También era muy castrante. Es una opinión, ¿verdad? Muy personal que pues, no tengo miedo de decirla, ¿verdad? De alguna forma, sobre todo para aquellas personas que necesitan crecer, que buscan crecer, que más que la formalidad, ¿verdad? Tienen un montón de conocimiento ahí que aplicar, pero que no logran hacerlo, ¿verdad? A partir de un sistema formal, repito, ¿verdad? Que no les da esas herramientas. Entonces el grupo de ustedes fue muy bonito porque recuerdo que estaban bien formados, ¿verdad? Y si te acordás, ¿cuál era la metodología de las clases, verdad? Más que darle contenido a unos temarios que eran aburridísimos y cuadradísimos y una evaluación que tendía más bien a ver qué tanto te equivocabas, ¿verdad? Leyendo una pregunta más que cuánto sabías la respuesta. Para nosotros como profesores, que tuve un equipo maravilloso, ¿te acuerdas? Xiomara también. Ah, mi amor, sos más loca que yo, como siempre digo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Éramos un grupo muy apasionado todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Ok, para nosotros, dar la materia en sí que estaba demandando el ministerio era muy básico, ¿verdad? Y era básico para ustedes. Entonces, nos dedicábamos más bien a formar criterio, ¿verdad? Hablar de temas importantes socioeconómicos, por ejemplo, corrupción política, problemas ambientales, ¿verdad? Entonces eso hacía que yo me sintiera muy motivada porque uno como profesor tiene que estar motivado para poder motivar a sus alumnos. Entonces fue un experimento muy lindo con ese grupo porque realmente la parte de conocimiento era muy, muy clara, ¿verdad? Dentro de ustedes tenían bases, ¿verdad? Importantes y sólidas y a partir de ahí empezamos a crear, ¿verdad? Todo ese conocimiento y ese criterio que yo creo que es el que tenemos que tener claro, ¿verdad? A la hora de educar. Tenés que llegar a tus propias conclusiones, ¿verdad? El profesor tiene que darte las herramientas para que puedas construir tu propio conocimiento, no imponer el conocimiento. Entonces, fue nuestra primer causa, yo creo, ¿verdad? En todo este caminar. Sí, de hecho, porque muchas personas, ¿verdad? Y me incluyo, uno termina los estudios o termina exámenes y uno dice, ¿qué aprendí? Y uno, pucha, son toque. Entonces uno estudia y se prepara para no equivocarse en los exámenes, ¿verdad? Ujú, Como usted dice, y ujú, no se genera criterio. sí. Y todo eso que yo aprendí ahí, o sea, me ha servido al día de hoy, Ujú. a mis 31 años. Ya tiene 31, no quiero saber. Y qué curioso cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Es como,
sea, yo siento que fue hace como, ni siquiera hace un mes que yo iba a clases y yo deseando que fuera español, biología, sociales, y uy, ma, qué chiva, Sí. pero sí, súper rápido. Ahora, después de esa causa, Ujú. Y después de esa causa viene creo que eso fue como el preparativo para la mayor causa, la más impensable, como digo, lo mejor de mí, ya, lo que reúne mi esencia humana, quizás aquello que me identifica como persona. Em, yo te decía ahora, ¿verdad? Antes de empezar, que mi mamá siempre me decía Alicia en el País de las Maravillas, desde que yo estaba pequeñita, porque siempre soñaba, siempre tenía esa necesidad de creer que las cosas más impensables podían ocurrir. Y ella me decía que pusiera los pies en el suelo. Mi, mi abuelita me decía gitana, me encantaba que me dijera gitana porque ella me decía que esa informalidad y que como toda esa inconformidad que había dentro de mí, esa rebeldía positiva de la que hablábamos, era lo que yo más tenía que proteger y era lo que me daba ese motor. Entonces, después de toda esa experiencia, ¿verdad? Que fue el instituto, una época maravillosa, ¿verdad? Que tiene un final como todos los ciclos. Caí por el agujero, ¿verdad? Detrás del conejo y llegué a un lugar que se llama Bioley. Bioley es un lugar remoto, perdido en la cordillera de Talamanca, mi rincón mágico especial, un lugar que realmente parece que atraviesas las puertas a otra dimensión y el tiempo se detiene, se detiene. Em, Tenés que vivirlo para entender, ¿verdad?, lo que representa tal vez ese lugar. Inicialmente fue el lugar donde siempre huía, donde sentía que el caos ya no podía más, ¿verdad? Con toda esa realidad, con todo injusticias a veces que tienes que enfrentar, problemas, y siempre pensaba en que allá todo se veía diferente. Entonces empecé a conocer más de cerca la realidad de este lugar y con uno de mis mejores amigos, Esteban, que es mi socio en este proyecto que ya te voy a comentar. Siempre que estábamos abrumados decíamos, vamos a ir a Violet. Y ir a Violet representaba quedarnos 10, 11, 12 horas viendo montaña, escuchando pajaritos, la terapia del agua, ¿verdad? Que es un lugar hídrico importante. Y eso se convirtió en ese refugio donde siempre queríamos volver. Como las cosas no pueden ser perfectas, ¿verdad? Ese lugar se empezó a ver muy amenazado por la devastación ambiental, que es un tema que de por sí ya era importante para mí. Siendo un lugar con pocas oportunidades laborales, socioeconómicas, en general de todo, no había forma de frenar esa devastación ambiental que provocaba la industria agrícola de gran escala y por lo tanto de gran impacto de monocultivo, ¿verdad? Que está en la zona. Entonces empezamos a ver cómo todo ese paraíso empieza a ser talado, empieza a ser intervenido, y empezamos a perder miles de hectáreas de bosque eh, sin mucho que hacer. ¿Ok? Porque realmente no te puedes enfrentar a ciertos poderes, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Establecidos y más si hay transnacionales de por medio. Y tampoco creo en la rebeldía de ir a cerrar calles y hagamos, ya lo hice hace muchos años, entonces uno va madurando, pero más que eso tienes que buscar una solución. Entonces ya nos enfrentábamos de verdad a problemas serios. La devastación ambiental por un lado, pero la falta de oportunidades era lo que estaba provocando esa devastación ambiental. Las personas tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Bajo condiciones terribles desde el punto de vista humano, porque no hay otras fuentes de empleo. Y una situación que me llamaba mucho la atención era que teníamos familias lideradas por mujeres. Las mujeres de Bioley son impresionantes. Nunca he conocido un lugar con tantos emprendimientos, ¿verdad? Como Bioley. De hecho, es el lugar con más emprendimientos de toda la zona sur de la región Brunca, porque no se conforman, ¿verdad? Justamente ellos necesitan soñar con que pueden cambiar sus realidades y dónde más iba a encontrar yo, ¿verdad? Todo ese material humano que en Bioley.
logramos entonces pensar, bueno, tenemos que hacer algo. Y la respuesta de la gente, que nunca se me olvida, y fue de las cosas que más me motivó, una vez me acerqué a un grupo ambientalista, en teoría, de protección y conservación ambiental, y les dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya no, tenemos cada vez menos bosque, no vamos a frenar esto, tenemos que unirnos para frenar esta devastación. Y la respuesta fue, le vas a dar trabajo a esa gente. Por lo menos con todas las situaciones tienen trabajo. Y qué duro. Qué duro porque no deja de ser una verdad. Y por otro lado, me llenó de una energía, ya me conoces, y dije, pues voy a hacer algo para darles trabajo. Ok, si esa es la solución, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces empezamos a formar equipo, ¿verdad? Que es importantísimo. Y contar, ¿verdad? También con recursos, ¿verdad? Altos. Todo emprendedor tiene que invertir un montón, ¿verdad? En una idea que puede o no, ¿verdad? Resultar, pero que si estás convencido, ¿verdad? Que realmente lo vas a lograr, yo sé que empiezas a encontrar todas esos encadenamientos, ¿verdad? Justamente que necesita la humanidad, ¿verdad? Además para avanzar. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo de desarrollo alternativo de lo que hay en la zona. Si lo único que hay en la zona es devastación ambiental y trabajo con pésimas condiciones, ¿verdad? Humanas, creemos algo diferente.